Bueno, Gracias. bueno, primero les agradezco por aceptar la invitación. La idea es dar una charla sobre urgencias en neuropediatría, lo cual obviamente es un resumen, una charla de algunas patologías que me han resultado interesantes y me gustaría compartirlas y algunos conceptos también. Eh, Carlos, ahora no se te escucha más. Te estás muteado. Fíjate de sacar el ahí mute está. de tu... No te escuchamos, Carlos. ¿Ahora se escucha? Ahora Ahora sí. Bien. Bueno, entonces vamos de nuevo. Decía que la tomografía es una técnica que es poco sensible para cierta patología, sobre todo patología de sustancia blanca, especialmente en pediatría. Y este es un caso que me tocó ver hace un tiempo, de una chica de 7 años que viene con cefalea, vómitos y encefalopatía. Se hace la tomografía, la informamos como normal, y a las pocas horas baja para hacerse la resonancia y tenía una cantidad importante de lesiones de la sustancia blanca, bilaterales, asimétricas, sin gran efecto de masa. Bueno, eran lesiones desminimizantes. Esto era una DEM, una encefalomielitis diseminada aguda, una enfermedad que vemos con bastante frecuencia, como que eso en realidad es un concepto paraguas que agrupa a distintas causas, pero fíjense cómo la resonancia resultó realmente diagnóstica. Otro caso, este no hace tanto tiempo, era un niño que consultó por cefaleas, tipo migraniosas, y debilidad del hemicuerpo izquierdo de algunas horas de evolución. Bueno, se hizo la tomografía, la verdad que la tomografía fue informada como normal, uno puede discutir si hay alguna asimetría, la verdad es que parece haber una asimetría de la sustancia gris, como que el lado izquierdo estaba menos definido. De todas maneras, la parecia era izquierda, así que el residente que estaba le hizo una resonancia y dijo, vamos a aclarar la situación. Y se hizo un T2, y en el T2 no se vio nada. Entonces se hizo una difusión, pensando que ahí sí vamos a encontrar la causa de este cuadro, y tampoco. Y se hizo una angioresonancia, donde no se veía ninguna alteración significativa. Y finalmente se hizo una secuencia que estamos haciendo en los últimos tiempos, que es la secuencia de perfusión sin contraste. Esta secuencia se llama ASL, Arterial Spin Labeling. Es una secuencia muy interesante. Si bien no se puede cuantificar la perfusión, sí es muy interesante desde el punto de vista cualitativo. Uno mira y claramente ve una asimetría. Hay más flujo del lado derecho, en un patrón no territorial. Fíjense que toma territorio de cerebral media, territorio de cerebral anterior, y volvemos a ver la angio y vemos que en realidad no es normal, sino que del lado derecho hay más flujo que del lado izquierdo, sobre todo el flujo distal. Y si volvemos a ver la tomografía, en realidad el problema era que la corteza del lado derecho estaba engrosada, y esto era una migraña hemipléjica. Después se interrogó al familiar y había antecedentes de este cuadro, y esto puede estar provocado por todas estas canalopatías que dan cuadros reiterados. Y bueno, una vez que uno tiene el diagnóstico es muy tranquilizador porque es un cuadro relativamente benigno, pero la primera vez realmente asusta. Bueno, ahora entonces vamos a empezar a hablar de algunas patologías ya más específicas. Vamos a empezar por causas hipóxico-isquémicas. Y esto, no voy a tocar el tema porque sería muy largo, de las encefalopatías hipóxico-isquémicas perinatales, pero sí puede pasar, y de hecho tenemos 2 por 3 pacientes que vienen con encefalopatía hipóxico-isquémica ya en niños más grandes, por distintos motivos. Uno de ellos, no tan raro, es el accidente anestésico. Esto ustedes saben que los accidentes anestésicos normalmente ocurren en las cirugías menores, donde por ahí hay menos atención, el anestesista está menos atento, y
Y bueno, y el chico sale y no despierta, o despierta con una severa encefalopatía, y a veces lo primero que se hace es una tomografía. Este fue el caso. Fíjense que en la tomografía llama la atención la hipodensidad, la falta de diferenciación de la sustancia gris-blanca, excepto quizás en esta zona, la zona insular izquierda, excepto en los tálamos. Los núcleos lenticulares están borrados, acá hay un poquito de ínsula normal, pero todo el resto está muy hipodenso. Y bueno, se hizo el T2 rápidamente, se hizo la reso. En el T2, otra vez, es bastante sutil. Fíjense que hay un aumento de la señal a nivel parieto-occipital, temporo-parieto-occipital. Esto no es normal. Acuérdense que la mielinización ocurre de atrás para adelante. Entonces, nunca puede ser que en un chico, aunque sea un lactante, tengamos más brillo en T2 en la parte posterior. O sea que acá había algo raro. Puede ser hipóxico isquémico, puede ser hipoglucémico. Y después los núcleos basales, había una señal hiperintensa en los pálidos, no se veía tanto los núcleos lenticulares, pero cuando vamos a la difusión y al ADC, ahí confirmamos ya un aumento de la señal, sobre todo en los globos pálidos, pero también en la corteza. Fíjense, la corteza parieto-occipital se ve relativamente hiperintensa, y acá en el ADC hipointensa, lo cual está hablando de un cuadro hipóxico isquémico agudo y grave. O sea, dentro de los patrones hipóxico-isquémicos, el compromiso de los núcleos basales es el más grave. Bueno, aparte de las causas hipóxico-isquémicas están las isquemias arteriales, las isquemias por obstrucción de un vaso, y dentro de ellas, así como en los adultos, en los chicos están las embolias. Siempre ustedes, veo que hay muchos pediatras y neuropediatras en la audiencia, entonces ya lo saben, pero a veces los adultos, los que hacen adultos piensan que el stroke en los chicos es raro, y bueno, no es nada raro. De hecho en el hospital tenemos un comité de stroke que nos reunimos periódicamente para ver una cantidad muy grande de casos de ACV. Y este es un patrón bastante interesante porque es muy sugestivo, digamos, aparece una lesión cortical, en este caso parietal izquierda, que en la difusión restringe. Como es muy aguda, en el FLAIR no se ve. Acuérdense que para que se vea en el FLAIR tienen que pasar por lo menos 4 horas y media, más o menos, o 5. Hay una imagen hiperintensa, focal, ahí en un surco cortical, que seguramente es el émbolo que está viéndose en ese lugar. Tiene un compromiso de la ínsula posterior, y cuando vamos al angio, en este caso vemos una obstrucción en el segmento M2. El segmento M2 no es cuando se divide la arteria, sino cuando se hace vertical. En este caso, por ejemplo, acá se divide, esto sigue siendo M1, y cuando se da la vuelta ahí empieza a ser M2. Bueno, ahí hay una obstrucción, este stop, digamos, es característico de las embolias. Este chico tenía una cardiopatía congénita, así que todo cerraba, tenía una alteración del lenguaje, y bueno, es un patrón bastante fácil. Otro patrón, que este sí es más exclusivo de los chicos, que es el patrón de vasculopatía, o vasculopatía inflamatoria, podríamos decir. Este no se ve muy frecuentemente en adultos. Este chico tenía 7 años, una hemicorea izquierda aguda, y tenía asto alta. Bueno, en la resonancia, en el T1 FLAIR y T2 se ve poco. Alguien puede decir hay un tenue aumento de la señal en el putamen derecho ahí adelante, puede ser, y un poco hipointenso el caudado, puede ser, pero digamos no se veía nada muy importante. Pero en la angio vemos una estenosis en el segmento M1, en la angioresonancia. Y entonces se hizo un angio digital y se confirma una estenosis en M1. Fíjense cómo el angioreso es más evidente, y esto es muy típico porque el angioreso sobreestima las estenosis. Y bueno, este paciente en ese momento recién empezamos a hacer difusión, y vemos la difusión con un infarto agudo que es evidente en la región, en el territorio profundo de la arteria cerebral media derecha. Y en la perfusión, que también se empezaba a hacer en ese momento, vemos un gran defecto de perfusión, sobre todo en el mapa de tiempo, que es el más sensible, en todo el territorio silviano. Bueno, la diferencia entre esta hipoperfusión y la restricción es lo que sería la penumbra isquémica. Desde el punto de vista operativo, eso se puede considerar un territorio que está, digamos, en riesgo y todavía no se infartó.
Es importante porque, así como en adultos a partir de los 18 años tenemos ya bibliografía para hacer trombolisis, trombectomía, en los niños recién se está empezando, ya en el hospital hemos hecho alguna trombectomía, y creo que en el futuro esto se va a ir difundiendo cada vez más. Bien, para explicar un poco la fisiopatología, estos cuadros son cuadros normalmente inmunomediados, que en este caso seguramente por algún anticuerpo cruzado entre el estreptococo y alguna antígeno de la pared vascular, pero la causa más común en realidad es un virus, es el virus del varicela zoster, que puede dar este cuadro y lo puede dar hasta un año después de haber tenido la infección, así que el interrogatorio acá es muy importante para detectar el antecedente de la infección. Bueno, otra patología vascular que es muy típica de los chicos y no se ve casi en adultos o se ve con otro patrón, es el moya-moya. Esto es importante porque una cosa es cuando viene el paciente ya con el diagnóstico y entonces estamos todos muy contentos, pero cuando el paciente no tiene el diagnóstico al principio puede dar lugar a problemas. A veces el primer síntoma es un AIT, un accidente isquémico transitorio, y entonces hay que estar muy atentos. En este paciente, por ejemplo, si ustedes miran el FLAIR que está acá abajo, la verdad es que, bueno, no se ve demasiado. Uno ve hay una asimetría, pero esto a veces puede ser un problema de bobina. Sin embargo, cuando se hizo el T1 con gadolinio, ahí sí vemos realmente que la cosa no estaba bien. Hay una cantidad muy importante de pequeñas imágenes puntiformes y vermiculares que están en la sustancia blanca. Y bueno, estos son vasos arteriales en este caso, que están dilatados. Esto es lo que se llama el signo de la hiedra, es típico del moyamoyas. No ocurre muy frecuentemente en adultos este desarrollo de circulación colateral de pequeño vaso. Por eso esto se ve en chicos, tiene que ver mucho con el factor de crecimiento vascular. Y en la angio, bueno, sí, esto es muy evidente. Acá tenemos una estenosis importante de la arteria cerebral media izquierda prácticamente sin flujo. También hay una estenosis de la derecha y una gran circulación colateral, leptomeningia, a partir de vasos de la arteria cerebral posterior que están dilatados y están tratando de suplir este déficit. De hecho, lo están haciendo bastante bien, porque este paciente todavía no tuvo ningún infarto. Es un paciente que había hecho una isquemia transitoria. Así que, bueno, me parece importante, también les recomiendo a los residentes de imágenes tener mucho cuidado cuando viene un paciente que ya sabemos que tiene moya-moya con el tema de la anestesia, porque estos pacientes tienen una circulación colateral que está ahí en el límite y a veces por una anestesia que puede producir una baja de la presión pueden dar una ACV. Esto lo hemos visto más de una vez. Bueno, otro fenómeno que se ve en chicos es la disección, y quizás esta disección que vamos a ver ahora es más típica de los chicos que de los adultos. Este era un paciente de 8 años que hizo un stroke después de realizar actividad física, y tenemos acá ya en el T2 hiperintenso, habían pasado más horas, más de 4 o 5 horas, la difusión positiva, y el ADC hipo, o sea, todo lo cual indica un infarto en parte del territorio de la arteria cerebral media. Cuando vamos a la angio RM vemos esta estenosis, este es un sagital, acá tenemos a la carótida interna y cuando sale del anillo superior tiene una estenosis con una dilatación postestenótica. Y en la angio digital volvemos a ver mejor la estenosis con la dilatación. Bueno, esto era una disección. Es bastante frecuente en los adolescentes, sobre todo los chicos de esta edad, entre 8 y 14 años, varones y mujeres que hacen alguna actividad física y tienen algún trauma o algún movimiento, sobre todo en velocidad, que produce una disección de la arteria carótida interna justo cuando sale de la protección, digamos, osteocartilaginosa. Así que es importante tenerlo presente. Y bueno, después tenemos otro mecanismo que es el vasculitis de pequeñas arterias. En realidad las pequeñas arterias son más raras en los chicos que en adultos. En adultos tenemos las lagunas por patología aterosclerótica, pero en los chicos también puede haber algunas vasculitis
por ejemplo, en este paciente, una niña de 15 años con lupus, en el 2014 hace un infarto del lado derecho, estriato capsular, en la angio-RM no se ve gran cosa, y en el año 2016 hace un infarto, podemos decir un infarto raro, porque es muy grande, con edema, y en la imagen de susceptibilidad tenemos múltiples pequeñas microhemorragias. Esto es una imagen bastante atípica, pero bueno, se hizo un angio digital y se vio que había una vasculitis de las arterias lenticuloestriadas del lado izquierdo. Así que bueno, es un ejemplo de los pocos que pudimos ver de lupus con vasculitis en sistema nervioso. En realidad el lupus da vasculitis en piel y en muchos otros lados, pero en el sistema nervioso el mecanismo de las trombosis normalmente es por un mecanismo de tener anticuerpos anticardiolipinas y no por un mecanismo vasculítico. Sin embargo, en este caso sí era vasculitis. Y bueno, después tenemos que reconocer que hay un montón de trombosis venosas. Nosotros vemos muchas por distintas causas. Esta era una paciente de 17 años que consumía anticonceptivos orales, que empieza con cefalea y ataxia de instalación aguda. Y acá es muy importante sospecharlo con las imágenes convencionales, porque a veces el paciente no se le pide una angio-RM venosa. Y bueno, fíjense que normalmente un seno venoso, en este caso el sagital superior, cuando le damos gadolinio tiene que captar en forma homogénea. Sin gadolinio, un seno venoso puede tener señal hipo o hiper, eso depende de la velocidad y de algunos factores técnicos, pero cuando uno le da gadolinio tiene que captar, y tiene que captar en forma homogénea. En este caso hay un defecto muy importante, y bueno, esto es un trombo. Cuando vamos al T2, en este caso el T2-GRE, vemos una señal hipointensa que también la tiene en el seno recto, y esto no es normal. Entonces estamos hablando de un trombo en etapa reciente, subaguda, y bueno, se hizo el angio-reso que no se había pedido de entrada, y vemos una trombosis completa del seno sagital superior y también del seno recto. Esto realmente es un cuadro bastante grave. El paciente muchas veces anda bien cuando hay buena circulación colateral y tiene suerte, y otras veces puede llegar a morir simplemente porque no hay buena salida, y también depende de la velocidad con la cual se produce esto. Bueno, vamos a diagnósticos diferenciales. Hay un montón de cuadros de lo que se llama stroke mimics. Este es un caso que vimos hace muchos años, también cuando empezábamos con la difusión. Era una paciente que venía con insuficiencia renal, en tratamiento, y desarrolla de golpe un cuadro de deterioro del sensorio con cuadriparesia. Bueno, viene, le hacemos la resonancia en T2 y vemos toda esta extensa lesión en tronco, que va desde la protuberancia hasta el mesencéfalo, y bueno, la verdad que asustaba. Sin embargo, cuando hicimos la difusión, no vemos restricción, y bueno, dijimos que no era un infarto. La verdad que no nos crecieron mucho en ese momento, porque recién se empezaba con la difusión. La cuestión es que la paciente vuelve a las 2 semanas caminando, y le hicimos el T2 y casi no tenía nada, solamente había una pequeña señal ahí hiperintensa, residual, pero esto era un TRE, o sea, una leucoencefalopatía posterior reversible variante de tronco, que es un cuadro que se puede ver, no es común, pero es una forma bien conocida. Bueno, este es otro caso de un varón de 14 años con trasplante hepático reciente en tratamiento con tacrolimus, que es una de las drogas que más se usa después de los trasplantes, y que desarrolla alteraciones visuales y convulsiones. No hay mucha duda desde el punto de vista clínico, esta asociación es casi, nos lleva directamente a pensar en una trombosis. Voy a mutear porque me parece que hay... Bueno, la cuestión es que, fíjense lo que vemos. Vemos en la tomografía una hipodensidad de los dos lados de los dos hemisferios a nivel parietal. Cuando uno ve eso, piensa en dos cosas: o PRES o trombosis venosa del seno sagital superior. Se hizo un FLAIR y acá vemos lesiones bilaterales y simétricas, córticos subcorticales. Estos lugares son característicos del PRES, ¿no? Parietales, frontales, sobre todo a nivel del surco frontal superior.
Y en la angio-RM venosa vemos que el seno sagital superior está permeable, o sea, ya descartamos ese cuadro. Y hay alguien que está abierto el micrófono, si lo puede cerrar. A ver, voy a mutear acá. Ahí está. Bueno, cuestión que, fíjense la angio arterial. En la angio arterial se ve arterias que están finitas, ¿no? Sobre todo las cerebrales posteriores. Esto apoya el diagnóstico de PRES. Es bastante característico que haya arterias finitas y a veces irregulares en el PRES. Así que bueno, este es un cuadro típico, reversible, de buena evolución. Vamos ahora a ver otro caso. Este es un paciente de 17 años que tenía antecedentes de leucemia linfática aguda y que estaba en tratamiento y que hace una hemiparesia derecha aguda. Otra vez se hace la rezo y otra vez estamos en problemas, ¿no? Porque no se ve nada, por lo menos nada muy importante. Si ustedes ya se ponen un poco más detallistas, van a ver que hay una asimetría de la sustancia blanca, no de la gris. Del lado derecho tiene como una señal normal o hiperintensa y del lado izquierdo más hipo, tanto en FLAIR como en T2. La pared era derecha, así que suponemos que el problema es del lado izquierdo, pero acá lo que soluciona fue la difusión, ¿no? La difusión se ve claramente una lesión en el centro semioval izquierdo, que es hipo en ADC e hiper en difusión, y que parece un infarto, pero no lo es lo que se llama un stroke-like, producido por metotrexate. Este cuadro es bastante característico, es un cuadro normalmente reversible, a veces queda alguna secuela, y básicamente a veces es difícil de evitar esta droga, lamentablemente, porque es una droga muy buena para el tratamiento de la leucemia, pero que puede dar este cuadro de stroke-like. Vamos a los hematomas. En realidad en los niños y en pediatría en general, los hematomas cerebrales son secundarios, así como en los adultos son primarios. Normalmente la causa más común es la hipertensión arterial. En los chicos el 80% de los hematomas no traumáticos son secundarios, o sea, hay que buscar algo abajo, y ese algo normalmente es una malformación vascular. Así que es muy importante cuando uno hace un primer estudio, tanto sea TC como RM, completarlo con un estudio angiográfico. En este caso, todavía no se escucha. Yo estoy hablando normal. A ver, ¿usted escucha en general? Se escucha perfecto, Carlos. Se escucha bien. Perfecto. Se escucha bien, Carlos. Bueno, seguimos entonces. Bueno, este paciente tiene una lesión que tiene todas las características de un hematoma en etapa subaguda temprana. Fíjense que es hiperintenso en T1, sin gadolinio, hipointenso en T2, y en FLAIR es una señal intermedia. Esta es una etapa que se llama metahemoglobina intracelular. Y bueno, hasta ahí vamos bien, tenemos un hematoma, tenemos edema alrededor, pero aparece acá esta estructura vermicular, y esto hay que irlo a buscar. A veces es más evidente, acá se ve muy bien en FLAIR, a veces es menos evidente, pero bueno, se hizo un angioreso, que es lo que hay que hacer, y fíjense qué fácil se ve una rama larga, dilatada de la arteria cerebral media, que seguramente va a alimentar un nido, que no lo vemos, porque está seguramente colapsado, y una vena de drenaje al seno sagital superior. Si bien esto no es el último estudio y obviamente va a haber que completarlo con una angiografía digital, es muy importante rápidamente tener el diagnóstico, sobre todo para el cirujano, porque si el cirujano por algún motivo tiene que ir a drenar el hematoma, porque se descompensa el paciente, saber que hay una malformación vascular es enormemente útil para la estrategia quirúrgica. Y también, supongamos que no se opere, para el hemodinamista, cuando va a hacer la angiografía, saber que va a buscar una malformación vascular ya también lo ayuda en la parte técnica, y quizás, capaz que puede directamente ir con el material ya embolizado. Bueno, cambiamos de tema, vamos a trauma, estamos viendo urgencias, así que en trauma, bueno, las fracturas que hay en pediatría son de todo tipo y color. Acá traje tres casos. Uno, una fractura deprimida. Esto es importante. Las reconstrucciones 3D son muy importantes. Hay que hacerlas siempre en el trauma. Fíjense cómo tenemos una depresión
que produce una contusión hemorrágica. Los cirujanos, cuando la tabla externa del fragmento deprimido se va más allá de la tabla interna del hueso adyacente, lo consideran quirúrgico. Ese es uno de los criterios. Y bueno, es muy importante entonces para nosotros definir ese detalle imagenológico. Por otro lado, tenemos la otra fractura típica de los lactantes, la fractura de ping-pong, que tiene que ver con la calota blanda a esa edad, que es prácticamente propia, exclusiva de esa época de la vida. Y bueno, poner el ojo a las pseudofracturas, ¿no? Porque hay una gran cantidad de veces donde a uno lo consultan por supuestas fracturas que no son, y no es fácil hacer esa diferencia, por lo menos a mí me cuesta a veces. Tenemos acá un caso de una imagen lineal, occipital, que va desde una sutura hasta a otra, y cuando uno ve la imagen ve que en realidad tiene los bordes escleróticos, tiene cierto es aserrada como una sutura, y bueno, esto era una sutura accesoria, pero la verdad es que hay que tener mucho cuidado, hay que mirar muy en detalle la imagen, ver que no haya un cefalohematoma, en este caso no hay cefalohematoma adyacente, pero así todo muchas veces conviene consultarlo con otro colega a ver qué opina. Además de estas fracturas, las lesiones en los chicos de trauma son iguales a las de los adultos. Hay contusiones, como acá, hay hemorragia subaracnoidea, que se puede ver en esta secuencia FLAIR, hay daño axonal difuso. Recuerden que el estadio 1 del daño axonal difuso es el que compromete esta sustancia blanca subcortical frontal, que a veces queda como huella para toda la vida, y uno a veces hace una resonancia a un adulto y le encuentra estos microhemorragias ahí arriba y dice qué son, y bueno, son secuelas de algún daño axonal que tuvo alguna vez en su vida. Pero hay otras lesiones traumáticas que son más propias de los chicos. Una de ellas es la hemorragia subpial. Esta hemorragia subpial no es lo mismo que la subaracnoidea, está por debajo de la pía, está como contenida en ese espacio, y por lo tanto aparecen como una subaracnoidea, o sea, en un surco pero contenida. Fíjense esto, que podría ser un hematoma, una contusión, sin embargo es un surco dilatado que tiene sangre en el medio. Acá se ve mucho mejor cómo sigue el surco. Esto se ve en los lactantes y se ve también en el otro extremo de la vida, en los pacientes muy, muy grandes, que también pueden tener este tipo de hemorragias. Otra de las causas que vemos, lamentablemente con bastante frecuencia, es el trauma no accidental, ¿no? El chico zamarreado. Esto se ve en todos los estratos sociales, no hay límites. Son niños que a veces lloran mucho y los padres son jóvenes o lo que sea, y bueno, el último que vi era el hijo de una médica, que había dejado a su chico y había ido a la guardia. Así que lo que quiero decir es que hay que pensarlo siempre. Acá tenemos una paciente, un niño que tiene es un lactante, fíjese en la sustancia blanca, en T2, que se ve hiperintensa, o sea que estamos hablando de primer año de vida, tiene estas colecciones subdurales, que son higromas, no son hemáticas, son igual al líquido. Esto no quiere decir siempre que una colección que tenga líquido sea crónica, puede ser aguda, se lacera la aracnoides y pasa el líquido al espacio subdural. Y además de esto tiene lesiones hipóxico-isquémicas en la corteza, en ADC. Esto es bastante típico del shaking baby. Estos chicos, por algún motivo que no está muy claro, suelen hacer fenómenos hipóxico-isquémicos. Muchos creen que es por la habilidad de la pared, algo de vasoreactividad. Bueno, esto no está del todo definido, pero sí ocurre y es muy grave. Los subdurales pueden ser como estos, higromas, o pueden ser hematomas. Son muy comunes que vayan a la línea media, la cisura interhemisférica. Y muchas veces se asocian a algunas lesiones que son típicas, como estas laceraciones. Estas laceraciones o hendiduras córtico-subcorticales, fíjense que son más lineales, son normalmente no hemáticas, aunque acá puede haber una lesión hemática asociada, pero suelen ser hipodensas y son típicas en la convexidad. Esto es prácticamente propio de esta entidad, no se ve en otra.
Y otra cosa también propia del Shaking Baby es en la secuencia de susceptibilidad magnética, por eso hay que irla a mirar, y hay que irla a mirar arriba. Acá estamos bien en la convexidad, vemos estas imágenes que se llama la imagen del chupetín y la imagen del renacuajo. Son las venas que van a terminar en el seno sagital superior, que se ven como si estuvieran más dilatadas, y esto en realidad es porque tienen trombos adentro, se trombosan o se laceran, y es un signo, la verdad, que bastante confiable para este diagnóstico. Y lo otro es, así como los clínicos siempre van a buscar el fondo de ojo para ver las hemorragias retinianas en los pacientes con trauma no accidental, en la reso a veces lo podemos ver y es muy útil informarlo cuando vemos estas lesiones, estas pequeñas hematomas o hemorragias en el globo ocular. Bueno, otra cosa muy típica, o solamente la vemos en los chicos, es esta mielopatía por injuria de parto. Es una mielopatía muy grave. Fíjense, en este caso tenemos una luxación terrible a nivel cervical que produce una mielopatía que tiene en el T1 hiperintensidad. Cada vez que ustedes vean una mielopatía, conviene ver si tiene sangre, porque eso empeora mucho el pronóstico. Acá tenemos imagen de hiperintensidad en T1 y en el T2 GRE, que conviene también técnicamente hacerlo, se suele hacer en axial. Bueno, vemos un área hipointensa y esto es típico de una mielopatía hemorrágica de mal pronóstico. Cambiamos de tema, vamos a infecciones, que también a veces, o muy frecuentemente, vienen como una urgencia. Este es un paciente con un absceso. Estos abscesos, a veces el absceso cerebral puede ser único, puede tener pocos síntomas tóxicos, puede venir incluso sin fiebre, y en un momento empiezan a dar una convulsión o empiezan con cefalea y bueno, tenemos que hacer el diagnóstico. Digamos que el absceso en los chicos en tomografía a veces es un poco engañoso porque no siempre se ve hipodenso, a veces hay áreas, como en este caso, heterogéneas, incluso puede haber hemorragias en los niños, y la reso muestra una imagen igual al del adulto, una pared muy fina, muy irregular, con algunas umbilicaciones, con abscesos hijos a veces, un contenido hiperintenso en T2 y lo que es muy fácil para el diagnóstico desde que está es la difusión. El pus se ve hiperintenso en DIFU e hipointenso en ADC, y esto, siempre que uno ve eso, tiene que ver que no haya un hematoma. Si no hay un hematoma en etapa subaguda, eso es pus, así que el diagnóstico es directo. Otra de las cosas que podemos ver, y de hecho la vemos muy frecuentemente, es la tuberculosis. Lamentablemente en Argentina, como en casi toda Latinoamérica, tenemos muchísima tuberculosis. Esto sí es una enfermedad social relacionada con la pobreza. Y una de las causas más comunes es la reactivación de unos nódulos que están después de una primoinfección, que son los nódulos de Rich, que están a nivel subpial, y cuando bajan las defensas, por desnutrición en general, se reactivan. Y esto da el patrón más común que vemos de tuberculosis, que son lesiones nodulares, subpiales, por ejemplo, en este caso una por acá, acá tenemos otra, que son granulomas tuberculosos, asociados a refuerzo de las leptomeninges, sobre todo de las meninges basales. Esto produce hidrocefalia, que es la otra característica típica, una hidrocefalia en este caso comunicante evolutiva, y bueno, el diagnóstico, o sea, si bien hay muchas causas de esto, tenemos micosis, tenemos tumores, pero la causa más común en nuestro medio es la tuberculosis. Es muy importante siempre hacer una angio para descartar una estenosis, una vasculitis. La verdad es que de todo esto se puede volver, la hidrocefalia se puede solucionar, los granulomas y ese material purulento, necrótico que está en el subaracnoideo también puede volver con el tratamiento, pero lo único que no vuelve son los infartos, así que hay que tratar de evitar que haya vasculitis. Bueno, otro caso, no todo es tuberculosis, como decíamos, aunque es la más común, este es otro paciente, un patrón un poco distinto, tiene múltiples lesiones pequeñas. Cada vez que vemos esto hay que pensar si en vez de ser tuberculosis puede ser, por ejemplo,
una micosis, y dentro de ellas las más comunes son la cándida, la histoplasmosis, que pueden dar estas micro lesiones más chiquitas y difusas. También en cuanto a las infecciosas tenemos el herpes. Como ustedes saben, el herpes es la causa más común de infección viral en los chicos, así como en adultos. Encima tiene tratamiento, así que es muy importante hacer el diagnóstico. La reso ayuda muchísimo. Se cree que la sensibilidad, en algunos estudios, de la resonancia en herpes después del primer día es del 98%. O sea, una reso normal prácticamente descarta la encefalitis por herpes tipo 1. Y la imagen es bastante típica, hay un compromiso sobre todo temporal, fronto-basal, la región de la circunvolución del cíngulo, la ínsula. La imagen es hipodensa en TC, pero tiene áreas hiperdensas que son muy útiles para el diagnóstico. Es una meningoencefalitis hemorrágica. En T2 se ve hiperintensa, a veces está engrosada y hay efecto de masa, y a veces se confunde con un tumor, con un glioma o con un infarto. En la DIFU hay restricción, por eso es difícil distinguirla de un infarto, pero bueno, como en este caso no respeta un territorio vascular, y el refuerzo es heterogéneo. Así que bueno, me parece importante siempre tenerlo presente, y en general los pediatras hacen el tratamiento empírico ya de entrada. No es la única encefalitis. Hay un montón, pero esta es una que siempre me acuerdo porque era el familiar de un amigo adolescente, que empezó con un cuadro confusional una semana después de haber tenido una mononucleosis, y lo que le vimos en la reso era esta imagen, múltiples imágenes puntiformes en los núcleos basales y también en el mesencéfalo. Fíjense la sustancia negra comprometida. Bueno, esto fue por herpes. Por Epstein-Barr. El Epstein-Barr es un virus, como ustedes saben, muy importante, tiene un montón de complicaciones, pero esta de la encefalitis hay que tenerla presente. No siempre se hace resonancia a un chico con un cuadro confusional en una mononucleosis, pero parece que es más frecuente lo que creemos. Otros virus que afectan los núcleos basales son los flavivirus, el West Nile, por ejemplo, así que también hay que hacer ese diagnóstico. Hace unos años, en Argentina, yo creo que hace 2 o 3 años, tuvimos una epidemia por este enterovirus D68. En el Hospital Garrahan se hizo una publicación sobre esto. También hubo en otras partes del mundo, en Estados Unidos, en España. Este es un enterovirus y es muy parecido a lo que se veía en la polio, que también es un enterovirus, nada más que en vez de dar problemas de las piernas, da más de los brazos. Normalmente da una parálisis flácida aguda de un lado o de los dos. Y bueno, en la descripción que se hizo en aquella publicación de hace 2 años, hablamos de 2 patrones. Un patrón que era el inicial, donde la médula se ve hiperintensa, engrosada, y un patrón más tardío donde ya parece que el edema baja y queda una lesión muy focalizada a nivel del asta anterior. Aparece la imagen de los ojos de búho. Y bueno, esto tiene mal pronóstico, no mejora mucho con el tratamiento, que en realidad no hay un tratamiento específico. Otro dato de esa epidemia fue que había mucho compromiso de protuberancia posterior. Fíjense, esta hiperintensidad también era bastante característica del enterovirus, que tenemos que pensarlo porque todos los otoños puede aparecer. De hecho, hemos visto algún caso del año pasado muy, muy típico, pero no con esta presentación de epidemia que hubo en aquel momento. Pasamos a tumores en los chicos, y lo primero que quiero decir, porque hablar de tumores tenemos que estar todo el día, pero simplemente recordar que en adultos y sobre todo en pediatría, una lesión expansiva que capta contraste no significa que sea un tumor. Acá tenemos varias lesiones. Esto era un absceso, una placa desmineralizante, una neurocisticercosis, tuberculomas, infarto subagudo que captan contraste y radionecrosis. Todas estas son imágenes expansivas que captan y no son tumores. Y si fuera un tumor, el refuerzo con el contraste no implica en pediatría que sea un tumor maligno. Hay tumores benignos como el astrocitoma pilocítico que típicamente capta contraste. Así que son 2
digamos, conceptos que hay que tratar de derribarlos. Con respecto a tumores, voy a hablar solamente de este, que es quizás el tumor más común de fosa posterior seguro y uno de los más comunes en general. En neuropediatría es el 20% de todos los tumores, es el meduloblastoma. Son pacientes que normalmente vienen porque empezaron hace poco tiempo con náuseas, vómitos, cefaleas, y le hacemos el estudio de tomografía, se ve una masa y ahí pasamos a la reso, no hacemos contraste en tomografía, y en la reso vemos esta lesión de fosa posterior que está más vinculada con el vermis que con el piso del cuarto, y tiene una característica importante en la difusión, que es la clave, que restringe. Restringe porque tiene este contenido celular, son células, o sea, tiene mucha célula, son tumores de células redondas, pequeñas y azules, como los rhabdomyosarcomas y tantos otros, que dan un patrón de restricción. Bueno, el diagnóstico es bastante fácil en un caso como este. A veces hacemos espectroscopía, hay un pico, que es este, que está acá, que es la taurina, que está más o menos a la izquierda de la colina, que se dice que es típico de este tumor, no siempre lo vemos. Y bueno, hoy en día se avanzó bastante, e incluso con biología molecular se ha subdividido al medulo en 4 grupos y cada uno de ellos a su vez se subdividió en distintos grupos. Y lo interesante es que la resonancia permite distinguir más o menos cuál es el grupo. Un grupo de un tumor de línea media, por ejemplo, que capta poco, como este, es el grupo 4, que es el peor, tiene muy mal pronóstico. Así que ayuda mucho clasificar también por grupo. Y esto creo que va a aplicar para otros tumores. Dos palabras de las nuevas técnicas, en realidad esto es muy útil para el cirujano. No hay que a veces complicarse la vida, digamos. Normalmente al cirujano le suele interesar 3 cosas. Es decir, dónde va la vía piramidal para distinguir si el tumor la está infiltrando, la está comprimiendo y sobre todo para qué lado la comprime, porque un tumor talámico no es lo mismo que vaya para afuera o para adentro. Y después las áreas son las áreas del lenguaje y las áreas motoras. Uno hoy con la ERM funcional, si el chico es más o menos después de los 6-7 años, podemos hacer estudios muy buenos funcionales, e incluso en chicos más chicos estamos haciendo resonancia funcional pasiva, con una técnica de anestesia especial, suave. Nosotros le movemos el brazo y eso también activa el área motora, así que se puede hacer funcional también en un chico anestesiado. Vamos a alteraciones del líquido. Estas son muy frecuentes en chicos. Este es un caso de un varón de 11 años que empieza con cefalea después de jugar al fútbol, había cabeceado, y bueno, se hizo la tomografía y vemos una imagen densa, temporal, que se va al frontal. La verdad que al principio había un poco de dudas de qué se trataba, hasta que después quedó claro que obviamente esto era crónico. El chico lo que tenía era un quiste aracnoideo cortical, Galassi 3, grande, que había sangrado como complicación del traumatismo del cabeceo. Acá se ve la sangre en resonancia, en etapa también subaguda. Estos hematomas, lo que vemos muchas veces, porque hemos visto varios de estos, disecan la aracnoides y se meten al subdural y se van y hacen como una especie de, no una especie, un hematoma subdural en la convexidad. Bueno, este es el motivo por el cual los quistes aracnoideos Galassi 3, que son los más grandes, se operan, los cirujanos los operan, justamente porque un chico tiene toda la vida para tener complicaciones traumáticas. Recuerden que los grado 2 son más difíciles, ahí hay dudas, y los grado 1 no se operan, ¿no? Pero estos grandes sí. Otra de las cosas que pueden pasar en pediatría es ver hidrocefalias agudas o hidrocefalias crónicas, pero que son a veces que en un momento se descompensan. Y a veces no es fácil saber dónde está el problema. Por ejemplo, acá hay una gran hidrocefalia, fíjense que tiene descendido todo el piso del tercero, pero es raro. ¿Qué es esto, no? Tiene en fosa posterior un quiste que no parece ser el cuarto, el vermis está acá abajo, y bueno, acá uno plantearía 2 posibilidades: o esto es un quiste aracnoideo que comprimió al acueducto y dio la hidrocefalia, o esto es parte del ventrículo que hace una especie de divertículo atrial y se va para abajo, como un globito que se va para la cisterna supravermiana. La cuestión es que esto se drenó
y fíjense que se ve que en realidad este quiste se achicó con un drenaje supratentorial, o sea que esto no era otro quiste, sino que era parte de este divertículo atrial, pero lo que sí permitió demostrar es que había una estenosis de acueducto, y esto se ve muy bien en estas secuencias, que son secuencias T2 finitas, volumétricas, que bueno, se llaman Fiesta o CIS, depende de la marca del equipo, que hoy en día hay que usarlas de rutina en todo paciente que tenga una hidrocefalia. Este es un caso que vimos en el hospital el año pasado que es interesante, porque acá nos equivocamos. Acá este chico tenía 2 años, no tenía ningún antecedente y empezó con, con signos de hipertensión endocraniana aguda y midriasis. Bueno, el paciente se enclava. Esto fue en otro hospital, no fue en el Garrahan. Se había hecho una tomografía, tenía hidrocefalia aguda y le ponen una derivación externa, esto es de manual. El chico ya viene allá con signos, había mejorado un poco, pero venía grave, y se me pide la resonancia. Le hacemos la reso y bueno, vemos que tiene todavía una dilatación ventricular asimétrica, aparece una lesión occipital acá, y cuando vamos a ver después la causa de la hidrocefalia, no encontramos la causa claramente. Encontramos sí, acá esto es la vena cerebral interna, había un tenue refuerzo alrededor, pero no nos quedaba claro, acá estaba el monro, y estaba esta pequeña linita acá en el tercero. Informamos que había algo, pero no sabíamos qué era. La cosa es que los cirujanos fueron a operar, hicieron una endoscopía, mejor dicho, y se encontraron, no sé si, no traje el video, solamente saqué esta foto, este es el monro, y cuando entran ven una vena y alrededor de la vena todo este quiste, era un enorme quiste, que resultó ser un quiste del plexo coroideo, que la verdad que en la reso no se veía bien, y yo creo que no se veía bien porque no hicimos la secuencia T2 fina. En realidad esta imagencita que vemos acá seguramente era la pared de este quiste, y bueno, importante, esto es una lesión isquémica, producto del enclavamiento, es bastante frecuente de ver después de isquemias de territorio posterior después de una hernia rostrocaudal. Así que ojo con mirar bien adentro de los ventrículos. De tóxico-metabólicas, cambiando de tema, solamente decir que las lesiones tóxico-metabólicas normalmente son simétricas y bilaterales, son especulares, y esto ayuda mucho al diagnóstico. Fíjense acá, los núcleos basales perfectos, ¿no? También tiene una lesión de la región periatrial muy simétrica. Ese es un concepto. El otro es la restricción en difusión. La difusión acá restringe, pero no hay que pensar que estos son lesiones irreversibles. No es lo mismo que un infarto, donde restringe y ese tejido va a morir. Acá este tejido puede ser que vuelva a la normalidad, puede ser que sea un edema transitorio, así que tengamos presente esto porque lo vemos todos los días. Esta es una paciente que además tenía dilatación de las fisuras de Silvio, una paciente con macrocefalia, y era una aciduria glutárica tipo 1, que es una de las enfermedades que podemos ver. No tiene sentido hablar de cada una porque hay muchas. Otra cosa que se puede ver, otra forma de presentación de las metabólicas es con edema cerebral. Este paciente, fíjense, en el T1 sagital se ve lo que se llama el cerebro comprimido. Tenemos acá la distancia entre la protuberancia y los cuerpos mamilares está acortada por el edema que tiene todo un edema córtico subcortical. Fíjense las arterias cerebrales posteriores cómo están comprimidas hacia medial, esto es por la misma hipertensión endocraniana, y en la espectro, que acá ayuda, tiene un aumento del pico de glutamato-glutamina, que se ve en la rama ascendente del N-acetil-aspartato, también hay otro pico acá en 3,8, y esto es típico del aumento de amonio, esta era una encefalopatía hepática aguda por insuficiencia hepática, y bueno, son cuadros, a veces es por hiperamoniemia, pero hay otras acidosis orgánicas que se presentan así con edema cerebral difuso, y bueno, hay que ver la espectro. Bueno, como complicación, fíjense, las lesiones isquémicas otra vez en territorio posterior, producto de la hipertensión endocraniana. Otro caso, también tipo stroke-like, este es un paciente que viene con una hemiparesia y hemianopsia y cefalea. Hacemos la reso y vemos una lesión
que no respeta un territorio vascular a nivel temporo-parieto-occipital, y algunas lesiones del otro lado, incluso parecían con un poquito de atrofia, y lo que llama la atención es las lesiones de los núcleos basales asociadas. Bueno, se hizo el angio-reso y llamativamente, en vez de tener hipoflujo, esta lesión, como podría ser un infarto, tiene un aumento importante de la circulación, y en la espectroscopía vemos este pico, que es un pico de ácido láctico, típico en ese lugar, el doblete negativo en el tiempo de eco intermedio, y esto era un MELAS, que es una de las formas de presentación de las citopatías mitocondriales, que a veces son reversibles y a veces no son reversibles, pero es un cuadro que el diagnóstico, la imagen tiene mucha importancia en el diagnóstico. Pasamos a inmunomediadas. Bueno, acá quizás la más común, otra vez, un paciente de 13 años con antecedentes de infección respiratoria reciente, que empieza con confusión, debilidad de 4 miembros, y bueno, en la reso vemos en la tomo, perdón, estas hipodensidades asimétricas, con poco efecto de masa, subcorticales, no vemos mucha lesión periventricular. En la reso confirmamos esas imágenes y vemos lesión del tálamo y un refuerzo sincrónico de todas las lesiones, no muy importante. Y en la médula, una médula con una mielitis larga, difusa. Y bueno, esto, como ustedes imaginan, es un ADEM, que otra vez el concepto de ADEM hoy en día es un concepto medio paraguas, ¿no? Donde hay ADEM que son múltiples, ADEM que son de Vic o neuromielitis, ADEM que son anti-MOG, ADEM que son ninguna de estas y que son monofásicas y otras que no. Así que es un concepto más bien transitorio, diría yo. Dentro de este cuadro de inmunomediadas hay algunas que son bastante ya más definidas desde el punto de vista imagenológico, como esta que tiene compromiso bilateral de los nervios ópticos, sobre todo posterior, con compromiso con refuerzo con el contraste, una mielitis larga pero que se extiende al bulbo, sobre todo al bulbo posterior, como se ve acá. Y bueno, esto es un paciente que tenía neuritis óptica, cuadriparesia y tenía un espectro de neuromielitis óptica, con la presencia de anticuerpo antiacuaporina. Esta es interesante porque está de moda ahora, desde que apareció el primer caso relacionado con coronavirus, ¿no? Es una entidad, que lo vimos en Ramos Mejía, era un niño que había tenido una infección por rotavirus, que es un virus no muy grave, normalmente da diarrea y nada más, pero después de eso había hecho una encefalopatía muy grave, y tiene este patrón, ¿no? Hipodensidad en la tomografía en los tálamos, hiperintensidad en la reso y en T1 sangre. Esto es característico de la encefalopatía necrotizante aguda, que se cree que es una tormenta de citoquinas que dispara la infección viral, y bueno, normalmente tiene mal pronóstico. Esto fue lo que ocurrió hasta ahora, un caso solo, creo que no hay otro publicado con coronavirus. Además, tenemos pacientes que hacen cuadros psiquiátricos, ¿no? En pediatría es muy común los cuadros psiquiátricos, y antes todo era psiquiátrico y ahora sabemos que muchos de ellos terminan siendo otra cosa. Hay que tener cuidado cuando, además del cuadro de comportamiento, aparece una convulsión, aparece alguna otra cosa que sea una bandera roja, o un movimiento involuntario, o alteraciones del sueño, etc. Este fue uno de los primeros casos del Hospital Garrahan, que vimos un cuadro psiquiátrico con alteraciones del comportamiento, con señal hiperintensa en los hipocampos, sobre todo el lado derecho, y en la tomografía se descubrió acá un teratoma, y bueno, fue uno de los primeros casos con anti-NMDA, que son anticuerpos antirreceptor de glutamato, que hoy en día es una entidad ya bastante más conocida. Incluso, esta entidad puede aparecer después de infecciones herpéticas. Por ejemplo, este paciente tenía 18 años, se hace una encefalitis herpética, mejora parcialmente, pero mejora, pero 2 meses después recae. Antes pensábamos que esto era una recaída del herpes, y bueno, hoy sabemos que muchos de estos casos en realidad son un fenómeno inmunomediado, secundario a la liberación de antígenos por la infección viral, y aparece acá una encefalopatía. No se sabe muy bien por qué afecta mucho a la sustancia blanca esta infección, esta, digamos, lesión inmunomediada anti-NMDA post-herpética.
Es otro paciente de 19 años con crisis focales derechas subintrantes. Acá tenemos la imagen. Bueno, tenía una especie de estado de mal epiléptico parcial, y acá tenemos la lesión en la reso, en el T2, en el FLAIR, y bueno, esto uno dice, bueno, puede ser estado perictal, puede ser muchas cosas, una displasia cortical podría ser. Sin embargo, hay algo que llama la atención, que es la atrofia. Fíjense que el hemisferio de ese lado está atrófico, y esto ya aprendimos a verlo, es muy característico de la encefalopatía, de la encefalitis de Rasmussen, que muchos piensan que es inmunomediada. De hecho, algunos sugirieron unos anticuerpos antirreceptor del glutamato, pero digamos, muchas veces no responde al tratamiento y terminamos con la hemisferectomía funcional, lamentablemente, porque es un cuadro progresivo. Vamos a mielopatías. En mielopatías simplemente vamos a hablar de las cosas más agudas. Ya hablamos algo de mielitis, pero otra de las cosas que puede pasar es la hemorragia. Este es un paciente de 5 años con hemofilia y es una paraparesia aguda. Tener cuidado con estas imágenes en T2 hipointensas detrás de la médula, porque la verdad que el 90% de las veces que se ve esto y que se consulta por esto son artificios de flujo de líquido, pero a veces es verdad y hay una lesión. Para eso hay que ir al T1 y vemos que no es la señal del líquido esta, y vamos a los axiales, que son enormemente importantes, y vemos que hay una colección epidural que comprime ventralmente el cordón, y esto era un hematoma clásico de los hemofílicos. No todos los hematomas están en el epidural. Hay un espacio que en la columna no es muy famoso, que es el espacio subdural. También existe, es virtual, pero en algunas colecciones hemáticas la sangre está en ese lugar. ¿Y cómo nos damos cuenta? Aparece este signo, que se llama signo de Mercedes-Benz, en los axiales. Se ve cómo se separa la dura, queda el líquido adentro, con una imagen que remeda un poquito al signo de la marca de autos, y es el espacio subdural. Acá también un hematoma espontáneo con compresión medular y, bueno, una vejiga neurogénica. Y otra de las cosas que pasan en los chicos, porque esto es también propio de los chicos, es el infarto medular por embolia fibrocartilaginosa. Esta fue una paciente que vimos en el hospital que había tenido, creo que había hecho una actividad física también, la vertical o algo así, y viene con una paraparesia aguda. Esto siempre es agudo. Es una patología que se ve, la verdad, mucho en los animales, en los perros, y en los humanos no es tan común, pero hemos visto varios casos ya. Vemos una lesión medular en la parte anterior de la médula, que se ve acá con gadolinio en etapa subaguda. Este estudio se hizo después de unos días, un tenue refuercito de las astas anteriores, y en la difusión, que a veces sale bien, otras veces no tanto, vemos restricción. Esto era un infarto, pero había dos cosas interesantes. Había una pequeña protrusión discal acá, y había un cambio de la señal de los cuerpos vertebrales. Bueno, esto son signos típicos de la embolia fibrocartilaginosa. Es una compresión. La fisiopatología se cree que es compresión por carga axial del disco, la embolia del núcleo pulposo en los vasos, y por vía retrógrada produce el infarto de la médula. Los cambios de los cuerpos es porque también se infartan los cuerpos vertebrales. Sigüora es algo muy conocido de toda la vida, porque desde la radiología ya se sabía que algunos chicos tienen una paraparesia postraumática, se hace la placa y no se ve nada. Y bueno, también cuando se hace la reso pasa lo mismo, no vemos mucha lesión vertebral, pero vemos una médula que está muy lesionada. Esto tiene que ver con los ligamentos más laxos que tienen los niños y que pueden producir lesiones y volver todo a su lugar. Otra vez el T2-GRE mostrando sangre, lo cual, como decíamos, es un signo de mal pronóstico. Se había tirado en una pileta con poca agua. Y para terminar con la parte de médula, absceso medular, esto se ve sobre todo por estáfilo. Acá tenemos una imagen epidural que refuerza en forma periférica, que en el T2 se hizo intensa.
Lamentablemente no hicimos difusión en este caso, si hubiéramos hecho hubiéramos visto la restricción típica, pero sí vemos la compresión medular con la señal hiperintensa, esto es una urgencia neuroquirúrgica. Hoy en día algunas flemones epidurales se pueden tratar médicamente, pero cuando tenemos un absceso de esta magnitud, obviamente el paciente es quirúrgico. Y para terminar, algo que se ve muchísimo, que es el Guillain-Barré. Claro, en pediatría es muy difícil determinar si un paciente con una paraparesia subaguda o relativamente rápida evolución es por mielopatía o es por radiculopatía, porque el paciente a veces no, es difícil tomarle un nivel a algunos chicos, y entonces suele hacerse resonancia magnética a todos estos casos, y lo importante para los radiólogos es que esa resonancia tiene que involucrar siempre a la columna lumbosacra y hacerse con contraste, porque muchas de esas mielopatías supuestas son radiculopatías, y vemos el refuerzo con el contraste de las raíces, como en este caso, tanto anteriores como posteriores. Ahí hemos publicado un trabajo donde hizo toda una descripción de la mayoría son anteriores, por ahí de los cuatro raíces, y también a veces se ven cervical, lo que pasa es que es más difícil de detectarlas. Y bueno, esto es un diagnóstico que se hace con la clínica, y hoy en día la resonancia ayuda mucho. El electromiograma llega más tarde, y lo mismo que el líquido, así que hay que tener presente, pero para los radiólogos la clave es no dejar de mirar las raíces. Y bueno, esto es todo. Simplemente como conclusión yo diría jerarquizar la urgencia, seleccionar la técnica para los imagenólogos, y algo me parece vital es comunicar la sospecha, ¿no? Agarrar el teléfono y llamar e intercambiar opiniones con los derivadores. Muchas gracias y bueno, quedamos pendientes si hay alguna pregunta. ¿Quieren mandarla por chat? Carlos, muy buena la presentación, ¿eh? Excelente, excelente el paneo y la didáctica, muy agradecidos. Bueno, gracias, Tato. Un abrazo. ¿Alguna pregunta? Veo muchas felicitaciones, muchas gracias. El que quiera, anímese a preguntar, ¿eh? Esto es cadera, no, anímense, aprovechémoslo al doctor Ruggilo. Acá hay una, a ver, dice, en su experiencia, ¿cuál es el hallazgo más común de presentación de encefalitis no paraneoplásicas? Supongo que estamos hablando de las virales. Bueno, en las virales, si es por virales, primeramente, quiero decir que hoy sabemos que las encefalitis, contrariamente a lo que pensábamos antes, la mayoría son no infecciosas, son no virales, son inmunomediadas. Y en segundo caso, las infecciones virales tienen distintos patrones de acuerdo a los virus. Eso está bastante claro hoy en día. Acá me pregunta si pide adenovirus. Hemos visto pocas, pero sí está descrito el compromiso, por ejemplo, adenovirus de núcleos basales. Es una cosa bastante característica. Cada virus tiene su patrón, y esto está bueno desde el punto de vista de la imagen para poder sugerir la etiología. Allá vimos, por ejemplo, el herpes, vimos adenovirus, enterovirus, patrones típicos, ¿no? Epstein-Barr. Bueno. Carlos, una pregunta aquí, Hernán Martino. ¿Cómo estás? Hola, Hernán, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Super clase. Mostraste un caso de melas. Estaría bueno que nos cuentes, además de ser strokes que no respetan territorio vascular y de la ayuda que nos puede dar el pico de láctico en la espectroscopía, ¿qué diferencia hay con un stroke isquémico, si la hay, en las técnicas de difusión y en las cosas que hacemos para ver ACV?
en los casos de melas. ¿Nos podés contar algo de eso? Porque... Sí, sí. Bueno, el MELAS es interesante lo que preguntabas, porque la verdad es que de lo que estaba escrito en un primer momento, que era fenómenos pseudo-stroke reversibles, a lo que vemos en la vida real y lo que después se empezó a describir, hay un cambio, ¿no? Muchas lesiones por MELAS no son reversibles, son irreversibles. O sea, la fisiopatología es una alteración de la mitocondria del músculo liso de los vasos. Y a veces esa alteración genera una lesión reversible. Escucha mucho eco, ¿no? Silvina, querida Silvina, desde Jujuy, muteate que haces eco. Mutear all. Ahí está. Bueno, lo que decíamos entonces es que puede ser reversible o no. Y otra cosa interesante es siempre, bueno, buscar los núcleos basales, que pueden haber calcificaciones, puede haber lesiones no calcificadas. Y otra cosa, hemos visto ya varios casos de cerebelitis, hemicerebelitis por melas, así que hay que pensarlo no solamente en lesiones típicas temporoparieto-occipitales, sino también cerebelosas. Bueno, esas son las cosas más importantes. Perfecto, gracias. De nada. A ver. ¿No? Acá alguien me pregunta de una meningitis por enterovirus que posteriormente presentó una mielitis longitudinal C12-6 con monoparesia izquierda. No pudimos tipificarlo. Ah, bueno, eso puede ser un cuadro parecido al que estábamos describiendo, el enterovirus D68. Hay otros enterovirus, hubo también una epidemia en Brasil por un D71, creo. Los enterovirus afectan la médula, y yo alguna vez tuve la oportunidad de hacer una rezo a un paciente con secuela de polio, que fue tan frecuente en la década del 60, y uno ve todas las lesiones del asta anterior de la médula también en la poliomielitis. A ver. Acá me pregunta Celeste Bompadre, que es la experta en vasculares del Hospital Garrahan. Las técnicas para eso estamos utilizando en el hospital para revisión pre. Claro, en el Hospital Garrahan tenemos un grupo que estamos estudiando y aprendiendo de todos los casos de Moya Moya. De hecho, estamos haciendo una escala para ayudar a los cirujanos a elegir cuál es el hemisferio que tienen que operar primero, porque a veces no es tan fácil. Incluso a veces decidir si hay que operar o no hay que operar. Esto también a veces puede haber casos dudosos. Y usamos criterios clínicos, criterios imagenológicos y criterios de angiografía digital. Y bueno, tenemos un protocolo para resonancia del moya-moya de primera vez. Usamos perfusión, con contraste, usamos la angio, difusión, y después tenemos un protocolo postoperatorio inmediato, porque a veces pasa que hay pequeños infartos producto de la cirugía, y no solamente por cuestiones de cirujano, sino también de anestesia, así que siempre hacemos un arresto postoperatorio. Todo un tema, el tema de Moya Moya, muy interesante. Adenovirus de nuevo, me preguntan. Bueno. Se mencionaron fracturas lineares y el diagnóstico diferencial con las suturas accesorias. ¿Son frecuentes las suturas accesorias? Ante la ausencia de cefalohematoma descartamos la posibilidad de fractura. Bueno, esto Fede Lipsich. Mirá, yo tengo un tema personal con las fracturas. A mí me cuesta mucho el tema de las fracturas, por eso siempre le tengo bastante respeto. Yo te diría que lo que yo recomiendo es primero siempre mirar la ventana ósea, las imágenes de hueso, con mucho detalle, y hacer siempre reconstrucciones 3D. Porque una cosa que a veces pasa es que la fractura es horizontal y en las imágenes lineales no las ves, y solamente las vemos cuando hacemos la reconstrucción. Y a veces son muy evidentes y son muy grandes, pero no las vemos en imágenes axiales.
Con respecto a las suturas accesorias, sí son bastante frecuentes. Hay algunas que son bastante típicas, sobre todo a nivel occipital, y la ausencia de cefalomatoma es uno de los datos. Yo diría que la corticalización del borde es muy útil, y después la forma aserrada también es muy a favor de sutura y no de fractura. Pero es un tema particularmente muchas veces difícil, y hay mucho sobrediagnóstico de fractura. Acá me preguntan las secuencias que mínimamente debe incluir un protocolo para un síndrome medular agudo. ¿Es real que la limitación en lactantes para la difusión? Bueno, la difusión siempre tratamos de, en el hospital la estamos haciendo en todo paciente con una mielopatía aguda. Hacemos cortes axiales, porque los sagitales suelen tener mucho artificio. Yo la verdad que creo que en Argentina, no sé si hay alguien que haga bien, algún equipo que salgan bien los sagitales de difusión. Salen con mucho artificio, pero los axiales son también, no son muy bonitas las imágenes, pero si uno puede ver que hay, o sea, o pus o un infarto medular, eso ayuda muchísimo. Así que tratamos de hacerla en axial. Y después hacemos un T2, un T1 sagital, y los axiales es recomendable hacer siempre una secuencia GRE para ver la presencia de sangre. Así que, bueno, creo que eso es todo. ¿Es posible diferenciar una colección a presión en el espacio subdural versus subaracnoideo? Bueno, terminamos con esta, Elisa Vázquez. La diferencia entre el subaracnoideo y el subdural no es siempre fácil, sobre todo cuando no usamos contraste. La clave está en ver los vasitos. Si los vasitos están pegados al cerebro, al parénquima, entonces es un subdural. Si los vasos atraviesan la colección, es el espacio subaracnoideo. A veces están los dos, hay dilatación subaracnoidea y hay un subdural. Pero la clave cuando hay dudas es darle contraste, y entonces vemos bien los vasos si están o no pegados. Así que, bueno, terminamos acá entonces. Les agradezco a todos y les aviso para la próxima. Adiós. Muchas gracias, Carlos. Súper. Gracias. Espero que la pongas disponible para bajarla, porque es oro en polvo esta clase, vale la pena después difundirla en los Ateneos. Bueno. Sí, cómo no. Les Gracias, agradezco. Carlos. Chao. Gracias. Chao. Tantos amigos. Chao.